¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Mariano Motuca y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la fisiología de los reflejos. Los objetivos que nos vamos a plantear para esta clase es repasar aspectos generales de los reflejos, comprender el funcionamiento del reflejo miotático, comprender el funcionamiento del reflejo miotático inverso y conocer ejemplos donde aparecen estos reflejos. Nosotros podemos decir que los reflejos son la unidad funcional elemental y básica de toda actividad motora. Si bien por definición los reflejos son un tipo de movimiento involuntario, es decir, que no es una actividad motora que nosotros planifiquemos, sí es verdad que muchísimas actividades motoras que sí son voluntarias requieren de un correcto funcionamiento de varios reflejos y la coordinación de ellos entre sí para poder llevarse a cabo adecuadamente. Ejemplos de este tipo de actividades podrían ser la masticación, la deglución, caminar o rascarse. Para entender con mayor precisión esto último que nosotros acabamos de decir, más adelante veremos otros temas como pueden ser equilibrio y postura o fisiología especial de la masticación y la deglución que nos servirán para comprender cómo los reflejos y la actividad motora voluntaria en muchos casos se integran. Los componentes anatómicos que subyacen a la actividad refleja son agrupados bajo el nombre de arco reflejo y están compuestos por un receptor, una neurona aferente, una o más sinapsis dentro de un centro integrador, una neurona eferente y un efector. En función del lugar donde se produzca el reflejo, vamos a poder identificar con nombre propio a cada una de estas estructuras. Ya veremos como ejemplo el reflejo miotático, en el cual el receptor es denominado uso muscular, la neurona aferente tiene su sinapsis, su cuerpo neuronal en la raíz posterior de la médula. Las sinapsis se realizan en la médula espinal, que hace las veces de centro integrador, y la motoneurona alfa es la neurona eferente que llega al músculo efector. Acabamos de mencionar entonces las estructuras anatómicas. Esas estructuras anatómicas permiten que se lleve a cabo el reflejo y para que esto suceda se deben dar ciertos fenómenos fisiológicos. En relación a esto, el fenómeno fisiológico que se da en cada una de esas estructuras en forma de una secuencia se denomina acto reflejo. El acto reflejo requiere de un estímulo que va a ser percibido por el receptor y ese estímulo genera fenómenos locales en el receptor que, si llegan a producir cambios en el potencial del receptor que alcancen el potencial umbral, van a generar un potencial de acción que va a viajar por la vía aferente. Esto va a llegar al centro integrador, donde también en las neuronas del centro integrador se van a producir fenómenos locales. Estos fenómenos locales pueden desencadenar un potencial de acción. Ese potencial de acción va a viajar por vía eferente y generar una acción en el efector. Como decíamos recién, vamos acá a repasar ambas cosas. El arco reflejo está conformado por un receptor, una neurona aferente, sinapsis que se producen en el centro integrador, una neurona eferente y una vía eferente que va a hacer sinapsis en el efector, que es el músculo.
Si hablamos del acto reflejo, el estímulo va a ser captado por el receptor, generándose en él un potencial generador que cuando alcanza el umbral desencadena potenciales de acción que, como sabemos, se pueden propagar por la vía aferente. Esta vía aferente llega al centro integrador, donde van a producirse las sinapsis con la neurona eferente. Esas sinapsis van a generar potenciales posinápticos excitadores que, si alcanzan el umbral, desencadenan potenciales de acción que tienen la capacidad de propagarse por la vía eferente y llegar al músculo, que es el efector, produciéndose un potenciales de acción, que generan la contracción del músculo y por ende que se termine de producir el reflejo. Existen varias formas de clasificar a los reflejos. Recordemos que el acto de clasificar es un acto del conocimiento humano que se utiliza para facilitar el estudio de algún tema. En el caso de los reflejos, los podemos clasificar según la cantidad de sinapsis en reflejos monosinápticos y polisinápticos. Otro criterio que podemos utilizar para su clasificación es tener en cuenta el estímulo que producen los reflejos. Si el estímulo es el estiramiento del músculo, vamos a tener un reflejo de estiramiento. Si el estímulo es algo que produce un daño, hablamos de reflejos nociceptivos. O también otra forma de clasificarlos sería según el efecto que producen a través del efector una vez que el reflejo se desencadena. Ahí podríamos hablar de reflejos de retirada o reflejos flexores. Esto es a modo de ejemplo, las diferentes maneras de clasificar los reflejos para que lo tengan en cuenta cuando vayan a leer los libros de texto. Nuestro siguiente objetivo es interiorizarnos sobre el reflejo miotático y comprender su funcionamiento. El reflejo miotático, también llamado reflejo de estiramiento, para su producción requiere de un estímulo, que es el estiramiento del músculo. Ese estímulo es captado por el receptor u órgano sensorial de este reflejo, llamado huso muscular. La información que viaja por la vía aferente se integra en la médula espinal, en el sistema nervioso central, y una vez que se integra, viaja por vía eferente hasta llegar al músculo que se había estirado originalmente y genera una respuesta del efector que es la contracción del mismo. Entonces, esto es lo que configura el arco y el acto del reflejo miotático. ¿Qué estructuras conforman al órgano receptor llamado huso muscular? El huso muscular se encuentra ubicado en paralelo a las fibras de actina y miosina del músculo. Está compuesto por fibras en forma de huso, de ahí su nombre, de huso muscular, envueltas por una cápsula y rodeadas por terminaciones sensitivas que son las que van a conformar los axones o las vías aferentes. A su vez, en las terminaciones del huso existen fibras musculares que se denominan intrafusarias para diferenciarlas de las fibras de actina y miosina que se encuentran conformando la masa muscular. Estas fibras musculares intrafusarias están inervadas por axones de motoneuronas gamma. La función de las motoneuronas gamma es importantísima para sostener el tono muscular. Eso lo veremos más adelante en el cursado de la materia. Las
fibras del uso muscular, en lo que se refiere a los axones aferentes, están inervadas conforme a si son fibras en bolsa nuclear, dinámicas o estáticas, o en cadena nuclear. Las fibras en bolsa nuclear están inervadas junto con las de cadena nuclear, las fibras en bolsa nuclear estática, por fibras tipo 2, mientras que las fibras 1A inervan tanto a las en bolsa nuclear dinámicas como estáticas y a las fibras en cadena nuclear. Esta imagen nos permite ver la ubicación del uso muscular en perspectiva dentro de un músculo. Como vimos recién, el uso muscular se encuentra en paralelo a las fibras musculares extrafusales, o sea, que están fuera del uso del músculo. Acá podemos ver el tendón y acá vemos cómo entre el tendón y las fibras musculares aparece otro órgano receptor que veremos enseguida, que es el órgano tendinoso de Golgi. Pero, volviendo a lo que nos interesa en este momento, fíjense cómo el uso muscular es una estructura relativamente pequeña en comparación con el resto de las fibras musculares, y fíjense cómo las fibras musculares extrafusales, que señalamos acá, fibras de actina y miosina que se van a contraer o excitar y contraer el músculo, son distintas, es importante diferenciarlas, a las fibras musculares intrafusales que vemos acá, que estarían dentro del uso. Entonces, fibras musculares extrafusales, fibras musculares intrafusales, son dos cosas distintas. Bien, como mencionamos en un momento dado, en el inicio de nuestra charla, nosotros tenemos que el reflejo miotático es un reflejo de estiramiento. Vamos a poner como ejemplo el reflejo rotuliano, que es el ejemplo característico que se utiliza para explicar este reflejo. ¿Cuál es el estímulo? Bueno, el estímulo tiene que ser el estiramiento del músculo. Para ello, habitualmente se aplica un golpe en el tendón rotuliano, lo que permite estirar el músculo. Al estirarse el músculo, se produce el estiramiento del uso muscular, que como vimos se encontraba en paralelo a las fibras musculares extrafusales. Por lo tanto, se estira el músculo, se estira el uso muscular. Al estirarse el uso muscular, la información genera potenciales locales en las fibras 1A, se genera un potencial de acción y viaja, ¿sí?, por la vía aferente e ingresa por la raíz posterior al centro integrador, que es la médula espinal. En el centro integrador, la vía aferente va a ser sinapsis con una motoneurona alfa. Habitualmente el neurotransmisor que se utiliza en esta sinapsis es glutamato, generando un potencial de acción en esta neurona que va a viajar por vía eferente y va a hacer sinapsis en el mismo músculo que se estiró, provocando la contracción del mismo. Fíjense que in vivo, cuando se produce la exploración del reflejo miotático, la vía eferente 1A también hace sinapsis con una interneurona a partir de una colateral que va a inhibir a una motoneurona alfa, que es la que va a provocar, al estar inhibida, que el músculo antagonista del recto, en este caso el semitendinoso, se relaje y esto pueda generar
que la contracción del femoral recto movilice hacia adelante la pierna. De todas maneras, este concepto lo vamos a desarrollar dentro de un par de filminas. Ahora bien, ¿qué pasa con el uso muscular cuando el músculo se contrae? Como habíamos dicho, al estar el uso muscular en paralelo con las fibras extrafusales, las fibras musculares extrafusales, al acortarse el músculo, el uso también se va a cortar. Habitualmente, el uso muscular, como vemos, se encuentra en paralelo a las fibras extrafusales. Al estirarse, vimos que el uso muscular aumenta su activación. Cuando el músculo se contrae, el uso muscular también se acorta, por lo tanto, deja de emitir impulsos. ¿Cómo se logra que el uso muscular recupere su longitud de reposo? Bueno, a partir de la descarga del sistema gamma. Como recordarán ustedes, dijimos que el sistema gamma hace sinapsis sobre fibras musculares intrafusales que se encuentran en los extremos del uso. Al contraerse esas fibras, el uso se vuelve a estirar y de esa manera recupera su estado de reposo. A este fenómeno se lo suele llamar coactivación alfa-gamma y es de vital importancia para el mantenimiento del tono muscular. Los aspectos vinculados con el tono muscular serán abordados en una clase posterior. Veamos un video que nos va a permitir hacer una pausa y un pequeño repaso sobre las diferentes funciones que tienen los usos musculares. Muy bien, habíamos mencionado hace poco un concepto que se llama inervación recíproca. ¿Qué pasa? Cuando ocurre un reflejo miotático in vivo, los músculos que antagonizan la acción del músculo afectado, los antagonistas, denominados así, se relajan. Los impulsos en las fibras 1A de los usos musculares del agonista producen una inhibición posináptica de las neuronas motoras que inervan a dichos antagonistas. Es decir, que en este caso, cuando hablamos de inervación recíproca, estamos hablando de que ya empiezan a haber dos sinapsis, por eso se habla de que la vía que media el efecto de inervación recíproca es bisináptica. Repasamos acá, entonces tenemos el estímulo que provoca el estiramiento del músculo, el golpe en el tendón rotuliano, se estira el femoral,
como el uso muscular está en paralelo con las fibras musculares, también se estira. Al estirarse, la fibra eferente 1A transmite un impulso de potencial de acción, ingresa a la médula. Nosotros habíamos visto que estimula a una motoneurona alfa, y esa motoneurona alfa va a producir la contracción del mismo músculo, ¿no? Del femoral recto. Ahora bien, la inervación recíproca implica que al ingresar en el cordón posterior de la médula, la fibra aferente da una colateral que va a estimular mediante glutamato a una interneurona, en nuestro caso pintada de negro. Esa interneurona va a liberar GABA, el GABA que libera inhibe a la motoneurona gamma y por lo tanto esta deja de estimular al músculo antagonista del femoral, es decir, el semitendinoso, lo que va a permitir que al contraerse el femoral, como el antagonista está relajado, la pierna pueda extenderse. Entonces, este es el concepto que llamamos inervación recíproca. Nuestro siguiente objetivo es comprender el funcionamiento del reflejo miotático inverso. ¿En qué consiste este reflejo? Bueno, cuando un músculo experimenta al contraerse una tensión muy elevada, la contracción cede súbitamente y el músculo en cuestión se relaja. Esto que podríamos considerarlo como un mecanismo de defensa del organismo para que el músculo no sufra alguna lesión o una desinserción por una contracción intensa, es lo que se denomina reflejo miotático inverso. Como cualquier reflejo, habíamos dicho, debe contar con un receptor, una vía aferente, un centro integrador, una vía eferente y un efector. En este momento vamos a hablar sobre las características que tiene el órgano tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi se encuentra en los extremos del músculo, en la unión entre los fascículos tendinosos y las fibras musculares, y básicamente es una estructura que consta de múltiples ramificaciones de terminaciones nerviosas libres. En perspectiva vemos que tenemos el músculo con las fibras musculares extrafusales que hablábamos recién, de actina y miosina, el huso muscular que vimos que era el receptor para el reflejo miotático, y el órgano tendinoso de Golgi ubicado en el extremo entre las fibras musculares extrafusales y el tendón de inserción. Esta estructura entonces es el órgano tendinoso de Golgi y es el órgano receptor sensorial encargado de percibir el estímulo, que en el caso del reflejo miotático inverso es la contracción del músculo. Imaginemos entonces que este músculo se contrae fuertemente y al contraerse se acorta y va a provocar el estiramiento del órgano tendinoso de Golgi. Repasemos esto con cuidado. Contracción del músculo, acortamiento del músculo, pero estiramiento del órgano tendinoso de Golgi dada su ubicación unido al tendón. Entonces, se acorta el músculo, en este caso el femoral. Al acortarse, el órgano tendinoso de Golgi se estira, esa es la forma de reaccionar ante un acortamiento del músculo. La vía eferente 1A es por la que viaja el potencial de acción y lo que va a hacer es ingresar por el asta posterior de la médula y estimular una interneurona que va a inhibir la motoneurona alfa, que era la que estaba estimulando y por ende provocando la contracción del femoral. Al inhibirla,
el femoral deja de contraerse y se relaja. Bien, nuestro último objetivo de esta clase es conocer algunos ejemplos donde aparecen este tipo de reflejos, tanto el miotático como el miotático inverso, que son las bases de toda actividad refleja. Vamos a hacer hincapié en el reflejo de retirada o reflejo nociceptivo. Este reflejo es el ejemplo típico del reflejo polisináptico y suele ocurrir en respuesta a un estímulo nocivo que se aplique a la piel, a tejidos subcutáneos o al propio músculo. La respuesta refleja es la contracción del músculo flexor y la inhibición de los músculos extensores, obteniéndose por resultado que la porción del cuerpo que estaba recibiendo la noxa, es decir, la que estaba recibiendo el estímulo, se pueda flexionar y apartar del estímulo nociceptivo. Veamos este ejemplo. Una persona va caminando y pisa un elemento puntiagudo que lo pincha. Ese estímulo nociceptivo viaja por la vía aferente e ingresa a la médula espinal por el asta posterior. Parte de esa información va a ascender por la médula a los centros superiores, que son los que van a percibir el dolor, pero la respuesta refleja, más rápida, se va a integrar en la médula espinal. Fíjense cómo hay múltiples sinapsis, reflejos polisinápticos, y la otra particularidad es que la información que ingresa por un lado de la médula cruza la misma y también va a tener influencia en el lado opuesto de la médula. Y ya vamos a ver cuál es la importancia de esta situación. En el caso de el miembro que fue el que tuvo el estímulo nociceptivo, como dijimos, se van a producir la estimulación de motoneuronas alfa que van a permitir la contracción de músculos flexores y también se van a inhibir a partir de interneuronas, motoneuronas alfa, permitiendo que los extensores estén inhibidos y por lo tanto se produzca la flexión del miembro que recibió el estímulo doloroso y pueda alejarse del pinchazo. Ahora fíjense bien, la persona al ir caminando y estar de pie y levantar un pie, para no perder el equilibrio necesita que haya cambios en la postura del otro pie, de la otra pierna en realidad, para no perder el equilibrio y no caerse. Bueno, esto se logra con el entrecruzamiento de información de un lado de la médula a otro, que va a producir la extensión de la pierna contraria, y en este caso este reflejo de retirada se denomina reflejo de extensión cruzada. Bien, hemos finalizado entonces esta breve clase sobre reflejos. La idea es que esta clase pueda servir como una guía para el entendimiento de los libros de texto que hacen mención a este tema. Los objetivos que nos planteamos al comenzar la clase y que esperemos los hayamos alcanzado era repasar aspectos generales de los reflejos, comprender el funcionamiento tanto del reflejo miotático como del reflejo miotático inverso y conocer ejemplos donde aparecen este tipo de ejemplos. Además de esta clase van a encontrar algunas actividades y un texto para que ustedes puedan afianzar estos conocimientos. Muchas gracias.